Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un privilegio poder estar delante de mi audiencia de lujo en cualquier parte donde me estén viendo mis estudiantes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y agradeciéndoles por darme la oportunidad de poder compartir en este día estas bellezas que el Señor nos da. Vamos a continuar con la enseñanza que empezamos, eh, eh, que le pusimos por título Fundamentos de Plenitud. Hoy vamos a hablar en el video número 2 bajo el tema Una conciencia limpia. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida y su instructor Yamil Herrera le da la bienvenida en este día, confesando que todo está bien. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y verso 12. Estos temas son temas muy importantes, que usted le ponga muy buen cuidado, porque esta es la vida para usted. Esto es lo que a usted lo va a hacer libre y lo que lo va a hacer reinar en plenitud de vida. Estos temas no los escucha usted fácilmente, no los escucha fácilmente. Por lo tanto, son temas que son juzgados desde el preterismo total, desde el preterismo total. Corrijo, desde el futurismo y el preterismo parcial y todo lo que es el sistema religioso, el iglesismo, son juzgados como heréticos, porque para ellos somos falsos profetas que estamos enseñando cosas que no son, pero es porque ellos se mantienen en lo viejo, en la ley, y no pueden entender, tienen un velo, el velo de Moisés puesto en sus mentes, que no los deja ver la luz de la plenitud de Dios. Pero yo declaro que usted es obediente a Dios y a su palabra, y que usted le pone buen cuidado para que no te engañen más. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Pablo hablándole a los corintios en el primer siglo. Muy importante que tú te ubiques en el tiempo, en el espacio, la audiencia, a quién se le está hablando, quién está hablando, en el texto, en el contexto cultural, en el contexto bíblico, en contexto arqueológico, para que usted pueda ubicarse bien en el tiempo y el espacio y a quién se le está hablando. En este caso se le está hablando Pablo, el apóstol Pablo está hablándole a los corintios en el primer siglo, y él dice, ahora vemos por espejo. Ese ahora hay que entender que era allá, ese es un ahora presente pasado, allá en el tiempo de Pablo. Ahora vemos por espejo oscuramente. Muy importante. Pero antes de hablar esto, vamos a ver qué es la conciencia. La conciencia desde el consumado es la percepción de vivir en la era de la plenitud espiritual, o sea, la escatología realizada, o sea, el consumado es, o sea, el tetelestai, donde todas las promesas bíblicas ya se han hecho una realidad. Y Pablo está hablando entonces, ahora vemos por espejo, decía Pablo, oscuramente. ¿Por qué Pablo decía, ahora vemos por espejo, oscuramente? Si usted se para delante de su espejo, el de su casa, usted no ve oscuramente, usted ve claramente, usted se ve como usted es. Entonces, cuando Pablo está hablando de que ahora, en aquella época, vemos por espejo oscuramente, está hablando porque en la época de Pablo
Los espejos no eran como hoy. Y esto es una metáfora que está usando Pablo de su época. No eran como hoy, que se ve nítido uno. Eran espejos de lata, de, de cobre, que los pulían de tal forma que llegaba un momento donde la persona se paraba frente al espejo de latón de cobre y lo que se veía era una sombra, era una imagen, pero no se podía ver la realidad como usted lo ve en un espejo hoy. ¿Ve? Se veían oscuramente. Pablo está haciendo referencia a la ley, porque la ley era una sombra, la ley eran figuras, la ley eran imágenes, la ley no era la realidad, la ley era una sombra de lo que había de venir, de la realidad que había de venir, o sea, donde estamos hoy. Entonces, Pablo dice ahora, antes del 70, porque ellos estaban bajo la ley. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Corinto, que operaba bajo la ley, que estaba por desaparecer y que utilizaba los dones espirituales. Utilizaba la profecía, las lenguas, los rudimentos para guiarse. Esa era la guía que tenían ellos en el primer siglo. Por eso Pablo habla que ellos veían oscuramente. Ver en espejo oscuramente significaba que el conocimiento de Dios en la época de Pablo era limitado, era parcial, era mediado por símbolos y por figuras, porque no era la realidad. Entonces, Pablo dice, más entonces, ¿ve? Ahora vemos oscuramente, más entonces, hablando de hoy, Pablo sabía perfectamente que algo venía más adelante que era mejor. Más entonces veremos cara a cara. ¿Te das cuenta? Ese ver, del que Pablo está hablando cara a cara era exactamente, no era ver personalmente o en persona a Dios, sino era poder disfrutar de su esencia, poder disfrutar de su presencia durante todo el tiempo, eternamente. Entonces, era algo muy diferente a lo que ellos estaban experimentando en su momento en el primer siglo. Entonces vemos que Pablo dice, cuando venga lo perfecto, la llegada de lo perfecto después del 70, porque Pablo, aunque vivió en el primer siglo, por el conocimiento y la revelación que Dios le había dado a Pablo, Pablo vivía adelantado, Pablo vivía en el, en el, en el, en el, en plenitud, vivía en el reino y en plenitud. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10 y en el verso 12, Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ve? ¿Qué es lo que era en parte? La sombra, las figuras, la ley. Pablo dice, todo esto se va a terminar. Ahora, Pablo está hablando hacia un futuro, cuando venga lo perfecto. Entonces, él dice, cuando yo era niño, en aquella época, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Por qué Pablo hablaba como niño, juzgaba como niño y pensaba como niño? Porque ellos estaban viendo oscuramente, ellos estaban viendo parcialmente. La ley no alumbraba con claridad, era algo oscuro.
cuando Pablo habla de niñez, no está hablando de cuando él era pequeñito, está hablando de él como un viejo, como un adulto, pero niño en el conocimiento, niño en la madurez. Por eso Pablo, cuando comenzó en el ministerio, en lugar de irse a los gentiles, él se fue a los judíos. Y ahí tenía unos pleitos, ¿verdad? Con los judíos. Y no lo entendían a él. Y dice que entre más se esforzaba Pablo por predicar, más los confundía. Porque era niño, era niño. Peleaba como niño con ellos, juzgaba como niño. Pero cuando ya él logró entender el propósito y el plan que Dios tenía con él, y él se fue a hacerlo a lo que Dios lo llamó, entonces él dice, mas cuando fui hombre, porque Pablo aún en esa niñez espiritual bautizó a la familia de Estefanes, bautizó a Crispo, bautizó poco gente. Imagínense Pablo, el apóstol de la gracia, bautizando. O sea, era un relajo. Ley y gracia, ley y gracia, ley y gracia. Como está el sistema hoy. Niños. Entonces Pablo tuvo que tomar la decisión y dijo un día, me voy a los gentiles a hacer lo que Dios dijo. ¿Ve? Entonces, cuando fui hombre, no es que antes era mujer, no. Cuando fui hombre, cuando fui maduro, cuando fui adulto, cuando entendí, cuando maduré, dice Pablo, dejé lo que era de niño. ¿Ve? Dejé lo que era de niño. Y es exactamente lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Vamos madurando, vamos creciendo. La iglesia de Corinto era una iglesia de niños. Pablo, cuando les escribía a ellos en cierta parte, les dice, cuando fui a vosotros llevaba alimentos sólidos, no se los pude dar porque erais niños y no erais capaces todavía de recibirlo. Que es lo mismo que sucede hoy. Una iglesia de niños. Juzgan como niños, pelean como niños, piensan como niños. Entonces, cuando dejé de ser niño, dice Pablo, entonces ya él comenzó a ver las cosas de otra forma. Comenzó a entender las cosas de otra manera. Los niños de Corinto, Pablo los exhortaba y les decía, ustedes debiendo de ser maestros, pero eran niños. Después de tanto tiempo, decía Pablo, tenéis necesidad de leche, ¿ve? De rudimentos, de las obras, de la carne, de la ley, de las primeras enseñanzas de Cristo. Y Pablo decía, ustedes tienen que madurar, tienen que madurar, tienen que crecer a la estatura del varón perfecto. Ahora, Pablo dice, cuando venga lo perfecto, ¿qué era lo perfecto? No era el cielo, lo perfecto era la madurez de la iglesia en plenitud, con la presencia, con la parucía de Cristo en el año 70, cuando él vino a ejecutar juicio sobre el Israel apóstata. Entonces Pablo dice, le veremos cara a cara, en el verso 12. Esto no significa ver a Dios físicamente, sino una presencia espiritual plena, íntima entre Dios y su pueblo. La nueva Jerusalén, la celestial, sin las restricciones del antiguo pacto, sin las restricciones de los dones inmaduros. ¿Ve? Le veremos cara a cara, le conoceremos como fuimos conocidos, le conoceremos plenamente. Pablo dice que le conoceremos plenamente en el verso 12, pero entonces dice, conoceré como fui conocido. Entonces, ¿qué significa? Que al destruirse el templo y al terminar la era mosaica, al terminar la ley, la iglesia salió de su infancia y entró en la madurez, entendiendo completamente el plan de redención tal como Dios los conocía
a ellos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese espejo del que Pablo habla, que representaba la ley mosaica y los dones proféticos, reflejaban a Cristo, pero no era la realidad misma. Ellos no eran sombras, eran figuras. Por eso en Hebreos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y en el verso 12 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los mismos que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema con la ley? ¿Cuál era el problema con la ley? Que la ley los condenaba y ellos vivían en una conciencia de pecado. ¿Cuál es el problema hoy con el sistema religioso, con el iglesismo? Que aunque la ley fue abolida en el 70 después de Cristo, cuando Cristo vino en su presencia y destruyó el templo y destruyó la muerte y quitó el pecado, pero como para ellos no pasó nada, para ellos todo sigue igual, entonces ellos viven, aunque no hay ley, viven bajo la ley, porque ellos practican la ley, viven bajo la ley, porque están en obras, están en esfuerzos humanos, están tratando de alcanzar todo lo que ya son y todo lo que ya tienen, haciendo sacrificios, haciendo obras, practicando rudimentos de la ley. Entonces esa misma ley que está en ellos, al estar haciendo obra, al querer justificarse ellos en su propia fuerza, en sus propios obras, la ley los acusa y ellos viven bajo una conciencia de pecado, porque usted nunca va a satisfacer la ley con tus obras, con tus medios, con tus esfuerzos, con tus sacrificios. Nunca usted va a satisfacer la conciencia de pecado. Nunca. Usted nunca podrá ganarle al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted nunca podrá justificarse ante Dios a través de sus obras, echando a un lado el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo una vez y para siempre. Eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Él lo hizo una vez y para siempre. Entonces, el escritor a los Hebreos dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, las obras, los ritos. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero como eso no quita la conciencia de pecado, las obras, los ritos de la ley, entonces cada año tenían que estar haciendo lo mismo, matando animales, llevando sangre al templo y toda la cosa. Cristo ya hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para que tú no estés haciendo obras, para que tú no estés esforzándote en nada. Usted no tiene que esforzarse en nada, porque ya Cristo lo hizo. Usted lo que tiene que hacer es entender, meter la palabra, alumbrar tu mente, entender que lo que Cristo hizo, lo hizo perfecto y lo hizo una vez y para siempre. Y usted no tiene que estar haciendo nada. Usted lo que tiene que estar es en el reposo, confiando y creyendo en lo que Cristo hizo. De otra manera, usted nunca será feliz, nunca tendrás paz, nunca entrarás en el reposo. Y lo peor del caso es que le estarás diciendo a Dios
que el sacrificio que Cristo hizo no sirvió para nada, que usted lo puede hacer mejor. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, entrega su vida por el pueblo. Abre un camino donde les presenta la gracia para que ellos pudiesen ser justificados por gracia. Ellos rechazaron la gracia, ellos rechazaron a Cristo, ellos rechazaron el sacrificio, rechazaron la sangre. Por eso Pablo decía que el pecado que no tenía perdón era la blasfemia contra el Espíritu Santo, los que blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque ellos, los judíos, blasfemaron contra el Espíritu Santo. No todos, porque muchos aceptaron y muchos reconocieron el sacrificio, pero la mayor parte lo rechazaron. ¿Y qué era blasfemar contra el Espíritu Santo? Dice Pablo, pisotearon al Hijo de Dios. Lo que él hizo, cada vez que una persona quiere justificarse por lo que él puede hacer en su fuerza y no por el sacrificio que Cristo hizo al exponer su vida en la cruz del Calvario por ti, lo que está haciendo es diciéndole a Cristo, lo que usted hizo no sirve para nada, lo tira a un lado y espérese y verá que yo en mi fuerza, en mis obras, en lo que yo puedo hacer, yo sí puedo justificarme. Eso es lo que usted le está diciendo. Eso fue lo que dijeron los judíos. Porque los judíos rechazaron el sacrificio de Cristo y siguieron con el cordero. Y siguieron sacrificando y siguieron haciendo obras. Que son obras muertas. Que la Biblia les llama obras muertas. Porque todo lo que no sea que Cristo haya hecho, todo lo que no sea fundamentado en el sacrificio que Cristo hizo, es una obra muerta. Los judíos hicieron obras muertas desde la cruz hasta el 70, 40 años. Los sacrificios que hacían los judíos en el templo, sacrificando animales y todo esto, hedía a las narices de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Porque a Dios el único olor fragante era el sacrificio que Cristo hizo. Entonces, los judíos, ¿qué hicieron? Pisotearon al Hijo de Dios. Segundo, ¿qué más hicieron? Tuvieron por inmunda la sangre de Cristo. La sangre que corrió en el madero para ellos no valió nada. Ellos la tiraron a un lado, la tuvieron por inmunda. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos la desecharon y prefirieron la sangre de los animales. Ellos siguieron sacrificando animales y presentando la sangre de animales cuando ya la sangre de Cristo había sido derramada. La tuvieron por inmunda. Le dijeron, la sangre suya no sirve para nada, no nos interesa. Nos interesa la sangre de los animales. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo que el hombre inocentemente, inconscientemente hace cuando rechaza la sangre y quiere justificarse por sus obras. Y tercero, le hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Cuando Pablo les predicaba la gracia para que ellos, por medio de esa gracia, ellos alcanzaran el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. Ellos dijeron, no, eso no funciona. Siguieron con los ritos, siguieron con las obras, siguieron con los sacrificios. ¿Te das cuenta?
Por eso en el 70, cuando Cristo vino en su segunda venida, en la parusía, en la presencia, destruyó a todos esos judíos apóstatas. Destruyó la ramera, la gran ramera, la Jerusalén, por medio de los ejércitos romanos, con Tito Vespasiano al frente, porque la parusía y la venida de Cristo, la presencia no fue física. El juicio vino en representación del ejército, de los ejércitos de Roma, y destruyó todo, quitó el pecado, destruyó la muerte, destruyó el templo, abolió la ley, echó el Hades al infierno, sacó los muertos en Cristo que estaban ahí en el Hades, y los que estaban vivos, como decía Pablo, luego nosotros los que vivamos, los que estemos vivos, seremos transformados y seremos arrebatados y trasladados a la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? Todo sucedió ahí. Pero lamentablemente eso está oculto, está escondido, la gente no lo ve, eso no se habla, no se predica. Lo que se predica es todo lo que es ley. Usted puede ir a cualquier congregación en cualquier parte del mundo y usted va a encontrar que todo lo que hacen ahí son ritualismos, son rudimentos de la ley, ordenanzas de la ley. Vaya a cualquier parte y lo va a ver. Convenza. Es más, no tiene ni que ir. Usted lo sabe. Ya has tenido muchos años de estar metido ahí. Por eso estás fastidiado y frustrado. Porque eso no te ha ayudado en nada. Lo que ha hecho más bien es fastidiarte la vida. Porque has intentado, porque tú eres sincero, porque tú eres honesto con Dios y tú quieres vivir en santidad y tú quieres presentarte ante Dios como es necesario, como usted cree, para que Dios te acepte y para que Dios te reciba. Sin saber lo que ya Dios te ama y Dios te reciba, y no hay nada que usted pueda hacer para ser más santo que lo que ya usted es. Pero tienes que entenderlo, tienes que meter luz a tu entendimiento y no seguir dando coces contra el aguijón. A eso se refería Pablo, coces contra el aguijón. Un pie descalzo dándole patadas a un clavo. Solo imagínese. Entonces, por eso vuelvo a Hebreos capítulo 10, verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, pues no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero sin embargo lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y la conciencia de pecado permanece. ¿Por qué? Porque la ley, lejos de de limpiarle la conciencia, la ley lo que hace es ensuciársela todo el tiempo, porque la ley lo que está es recordándole la culpa, el pecado, el pecado, el pecado. Usted va a la iglesia católica y usted verá a las viejitas y a los jóvenes y a todo el mundo ahí parado delante del Cristo, por mi culpa, por mi culpa. El cura cuando está predicando, enseñando, diga conmigo, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Eso es una maldición. ¿Cómo cree usted que vive la humanidad, que vive la gente? Usted va a la iglesia, al iglesismo, y ve esa banca que ponen al frente del púlpito y la gente hincada llorando y la gente ahí arrepintiéndose todos los días la misma cosa. Y viene un predicador todos los días diferente y hace el llamado adelante y toda la iglesia pasa para el frente a arrepentirse y a reconciliarse. Y viene otro predicador y toda la iglesia pasa hasta el pastor también. Y si no pasa es para que no lo vean. Porque tienen una conciencia de pecado, porque viven bajo los rudimentos de la ley. Entonces, la conciencia de pecado fue una estructura transitoria vinculada al régimen del templo. Aquí se argumenta que si los sacrificios de los animales, los ritos de la ley hubiesen sido perfectos,
habrían cesado de ofrecerse. ¿Ves? Si usted, cuando va y dobla horas, 3, 4 horas, y pide perdón a Dios por todo lo malo, las cosas que han pasado en su vida, se levanta de ahí y eso fuera efectivo, usted no tendría que ir otra vez a pedir perdón, a pedir a arrodillarse toda la vida haciendo lo mismo. Porque eso no te limpia la conciencia. La conciencia te acusa todos los días. Vamos a orar. Usted es un pecador. Vamos, usted es un pecador. Recuerda lo que hiciste. Y la conciencia acusándote. Y tienes que ir a humillarte y a pedir perdón. Y todo el tiempo pidiendo perdón. Porque la conciencia de pecado bajo la ley significaba un recordatorio constante de culpabilidad sin solución. Y es que eso es lo peor. Por eso pasan los años y los años y los años y usted ve a los hermanos fastidiados en las congregaciones. ¿Por qué? Porque ahí no hay solución. La ley no podía dar solución, para eso vino Cristo, para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para ponerle un alto a esa maldición de la ley del pecado y de la conciencia de pecado. Pero como los hombres tiraron a un lado lo que Cristo hizo, les vale un pepino, aunque lo digan de la boca para afuera. Ay, sí que la sangre de Cristo, olvídese, es una mentira, es un engaño en ellos mismos, porque no lo han registrado en su espíritu, en su conciencia. Entonces, la ausencia de culpabilidad, al entender que el antiguo sistema de recordatorio de pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria, se está recordando. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Oiga eso, cosa que terminó en el 70 después de Cristo. Después de Cristo, el creyente o la persona vive bajo la realidad de un perdón perfecto y una conciencia limpia ante Dios. ¿Te das cuenta? Cuando la persona entiende que el antiguo sistema de recordatorio de pecado, eso terminó porque Cristo hizo un sacrificio perfecto, entonces el creyente vive bajo una realidad, la realidad de un perdón perfecto y una conciencia limpia ante Dios, que no lo acusa. Porque ya no tiene ley en la mente, ya hay luz, ya no hay velo, ya no hay oscuridad en su mente, ya no hay dualidad en su mente, en su conciencia. Entonces, desde el año 70 después de Cristo, la antigua ley legalista fue reemplazada por una nueva visión. La conciencia ya no nos acusa, sino que nos revela que nuestra naturaleza esencial es pura y está en un presente continuo libre de culpas. ¿Te das cuenta? Entonces ya la conciencia no te acusa, porque el sacrificio de Cristo, la conciencia lo que te dice a ti es: tranquilo, porque Cristo en la cruz arregló todo ese problema. Usted repose en lo que Él hizo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Aparte de la sangre de Cristo, aparte del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no puedes conseguir limpiar tu conciencia. Con tus obras, con tus ayunos, con tus oraciones, con tus vigilias, con todo lo que tú hagas, no lo puedes hacer. Usted no puede sustituir. Escúcheme bien, por favor. Usted no puede sustituir lo que Cristo hizo perfecto en la cruz por lo que tú haces. Porque estás tirando por la borda el sacrificio de Cristo. Y fuera de ahí, usted está liquidado.
Entonces, dice el escritor a los hebreos, cuanto más la sangre de Cristo limpiará. Es lo único. Lo único, el único borrador, el único detergente, si se quiere, hablemoslo así, para limpiar tu conciencia y que tú puedas reposar y puedas vivir en paz y puedas reinar en plenitud de vida, se llama la sangre de Cristo. Fuera de ahí, olvídese, no hay nada, absolutamente nada. Cuanto más, la pregunta, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una persona con una conciencia de pecado no le puede servir al Dios vivo. Eso lo traeremos más adelante porque si no, no avanzamos. Se necesita una conciencia limpia para poderle servir al Dios vivo. Con una conciencia de pecado usted no le puede servir al Dios vivo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, ¿qué eran las obras muertas? Eran los esfuerzos por obtener la justificación a través de la obediencia a la ley. ¿Ves? Y para peores era una ley que estaba desapareciendo con la destrucción del templo en el 70. Imagínate que eso sucedió en el 70 y todavía la gente hoy está tratando de justificarse por lo que pueden hacer. Por eso viven fastidiados y no tienen paz, viven llenos de miedo, llenos de terror, de angustia, llenos de espanto, porque la ley así es como los tiene. Ellos tenían que transicionar. Ellos tenían que transicionar de la confianza al orden de la ley, al orden levítico. ¿Sí? Tenían que transicionar de la carne a la confianza en la obra perfecta de Cristo, el Espíritu. Tenían que transicionar de la carne al Espíritu, para que así ellos pudieran servirle a Dios con una conciencia sin culpabilidad. Antes del 70. Después del 70, nosotros vivimos con una conciencia limpia. El problema es que aunque la conciencia desde el punto de vista de Dios está limpia porque Cristo hizo un sacrificio perfecto, pero si usted no lo entiende, si la humanidad no lo entiende porque tienen un velo, una oscuridad en la mente, en la conciencia, ellos seguirán viviendo en la ley. ¿Te das cuenta? Exactamente igual. Yo puse un ejemplo hace unos días atrás en otro video, creo, de que Abraham Lincoln, el 1 de enero de 1863, quitó la esclavitud en los Estados Unidos. Y todos los amos que tenían esclavos tenían que soltarlos y dejarlo ir y eran libres. Pero a pesar de que se dio la ley por causa de que no había internet, no habían las cosas que tenemos hoy, muchos siguieron en esclavitud porque ignoraron, porque no se dieron cuenta, porque los patrones no les decían porque no les convenía, porque ellos necesitaban esclavos para sus haciendas y si se le iban los esclavos, imagínese, ¿qué pasaba? ¿Por qué cree usted que los líderes no le predican la verdad a la iglesia hoy, al pueblo? ¿Por qué cree usted que no le dicen esto? Porque la persona cuando entiende y se le abre el entendimiento y comienza a pensar, eso no le sirve al líder, porque ellos están para recoger diezmos y ofrendas, dinero, para sus templos grandes, para vivir del cuento, para estrenar carro todos los años, para vivir bien aunque el pueblo se lo está llevando la trampa. Y es una verdad, y no te enojes porque tú sabes que es la verdad. Y cada persona que se va de la congregación representa que se le va dinero. Se le van personas que él las necesita.
Yo como no tengo compromisos con nadie, ni vivo de diezmo, ni vivo de ofrenda, ni vivo de nada de esto, yo puedo hablar con libertad. Gloria a Dios. Entonces, la limpieza de la conciencia no es un evento repetitivo, sino la revelación de que las obras muertas carecen de sustancia ante la plenitud del Espíritu. Al haber sido perfeccionados para siempre, la convicción de conciencia se traduce en la certeza de nuestra unidad en esencia, donde el observador y el observado son uno solo. O sea, somos uno en el uno. Somos uno con la fuente. Gloria a Dios. Entonces, veamos la consumación del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, verso 22, el escritor a los hebreos hace un llamado. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia, todo está ahí. Purificados los corazones de mala conciencia. La mala conciencia era el síntoma de la separación dualista impuesta por el pacto antiguo, por la ley, el cual caducó totalmente con la parucía o con la presencia o con la segunda venida de Cristo en el año 70, en el primer siglo, cuando fue destruido el templo, el Israel apóstata, la Jerusalén a la ramera. Ahí se consumó todo eso. Entonces, hoy, la convicción de la conciencia no busca señalar faltas, acusar, sino alinear la percepción, ¿ve? La percepción con la realidad de que el pecado como concepto de deuda ha sido borrado del ser, de la ontología humana. Ha sido borrado. Para eso Cristo fue a la cruz. ¿Qué dice Romanos, el apóstol Pablo, hablando en el primer siglo, Romanos capítulo 9, verso 1? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, decía Pablo, me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando la conciencia testifica en el Espíritu, deja de ser una voz de condenación para convertirse en la resonancia de la verdad en nuestro interior. ¿Ve? Esta armonía absoluta confirma que no existe distancia entre Dios y el hombre, porque hoy somos uno en el uno, pues ambos comparten la misma naturaleza incorruptible, libre de toda sombra de juicio. ¿Te das cuenta? Por esa razón es bien importante para que haya reposo en la mente que es o que fue redimida. Hebreos capítulo 4, verso 10. El escritor a los hebreos sigue diciendo, porque el que ha entrado en su reposo, ¿te das cuenta? ¿En cuál reposo? En el reposo de la mente, de la conciencia, redimida por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Aunque ese sacrificio fue en el primer siglo para el pueblo judío, el pueblo de Israel, nosotros hoy recibimos los beneficios del sacrificio de Cristo, de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Porque el que ha entrado en su reposo, decía el escritor a los hebreos, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Te das cuenta? Tú tienes que reposar. ¿Usted cree que Dios está haciendo algo y Dios no está haciendo nada? Dios está reposado porque Dios todo lo hizo ya y lo hizo perfecto. Y yo no entiendo entonces cómo ya Dios, que lo hizo todo, está reposado porque todo lo hizo perfecto, ¿ah? Y la humanidad sigue esforzándose por hacer lo que ya Dios hizo y que ya Dios está descansando. Como diciéndole a él, lo que usted hizo no vale, aquí vamos nosotros. Nosotros sí podemos en nuestra fuerza. Por eso la gente vive como vive. Entonces, la verdadera convicción de conciencia nos conduce a un cese total del esfuerzo mental. ¿Te das cuenta? Por alcanzar una justicia que ya nos pertenece por herencia.
Entonces, el consumado es significa que la paz no es un objetivo a alcanzar, sino el estado natural de una mente que ha comprendido que el antiguo orden de méritos de la ley, de esfuerzos, de sacrificios, desapareció para siempre. Es un estado espiritual y eterno de paz con Dios. ¿Cuándo se alcanza eso? Cuando tienes una conciencia limpia de pecado. Cuando usted entiende y la luz te ha revelado lo que es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor y me aconseja. ¿Qué me aconseja? Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. David decía: cuando estoy acostado, aún en la noche, cuando estoy acostado, mi conciencia me enseña. ¿Por qué? La instrucción interna de la conciencia es ahora la voz de la sabiduría que fluye desde nuestra propia esencia divina, sin intermediarios ni leyes externas. Desde el año 70 después de Cristo, la antigua ley, la que acusaba, fue reemplazada por una nueva visión. La conciencia ya no nos acusa, porque nuestra conciencia está reposada y está puesta en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Quita tu almohada y aprende a poner el sacrificio de Cristo como almohada y reposa en él. Mientras tanto, usted nunca podrá reposar. ¿Se da cuenta? Una visión, la conciencia ya no nos acusa, sino que nos revela. La conciencia nos revela que nuestra naturaleza esencial es pura y está en un presente continuo libre de culpas. Porque esto no depende de lo que tú es, de lo que tú hagas, de lo que tú no hagas. Esto depende, métaselo en la cabeza, de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, veamos la transparencia del ser en la luz. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, les dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, la convicción de una conciencia limpia actúa como una luz que disuelve las sombras de la antigua naturaleza adánica, revelando que nunca hubo una separación real, sino una ceguera espiritual. Así es como está la humanidad, con una ceguera espiritual. A eso era lo que Jesús le llamaba y decía: los ciegos que guían ciegos van al hueco. Y eso es lo que hay hoy, un montón de ciegos guiando a un montón de ciegos. Una ceguera espiritual. Al vivir en la transparencia del consumado eso, del tetelestai, la honestidad ontológica del ser se manifiesta como el reconocimiento de que somos la expresión visible de la vida invisible de Dios. Nosotros somos la expresión. Dios es la fuente que fluye a través de nosotros para manifestarse al mundo y que el mundo pueda verlo a Él en nosotros, cuando nosotros nos movemos en el amor incondicional, que es la ley en la plenitud de Dios. En Hechos 24:16, el apóstol Pablo dice: y por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Allá en el primer siglo, como todavía la ley estaba en pie, ellos tenían que procurar mantener la conciencia de no fluctuar. ¿Te das cuenta? Porque la ley estaba en pie, el templo no había sido destruido. Hoy no, porque ya cuando todo eso pasó y la ley fue abolida, nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo y reposamos ahí una vez y para siempre.
Entonces Pablo decía, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa no es el resultado de un comportamiento moralista, sino de la comprensión de que el amor es la única ley que sobrevive. ¿Te das cuenta? La unidad de esencia nos permite ver al prójimo no como un extraño, sino como otra extensión de nosotros mismos, integrando la existencia en un solo cuerpo de luz. Somos uno en el uno. Esto se termina, aquí se terminan las revanchas, las ventajas. Aquí somos uno en el uno. Y amamos porque amamos. Entonces, el fin de la dualidad subjetiva. Tito, en el capítulo 1 y el verso 15 dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Se da cuenta? Para una persona que tiene la conciencia limpia, todas las cosas le son puras. ¿Por qué? Porque él es puro. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿Ve? Para los corrompidos e incrédulos. Una persona corrompida e incrédula es una persona que está basando su vida, su confianza en las obras de la ley, en los rudimentos de la ley. A eso le llama Tito corrompición y le llama incredulidad, porque no están creyendo. Y entonces nada les es puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, claro. Tienen una mente corrompida. Tienen una conciencia corrompida. Una conciencia llena de culpa. Una conciencia llena de acusación. Entonces, la corrupción de la conciencia consistía en la incapacidad de ver la perfección del diseño divino tras la consumación de los siglos. ¿Te das cuenta? Para aquel que comprende el consumado eso, el tetelestai, la convicción se transforma en una visión de pureza total, donde lo sagrado y lo profano se fusionan en una unidad de la creación redimida. Se ve uno con él. Recuerda que nosotros somos uno con él, somos una sustancia con él, somos una esencia con él. ¿Te das cuenta? Somos uno en el uno. No soy yo, él y yo, no, somos uno. ¿Te acuerdas cuando Jesús oraba allá en el monte? Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Te das cuenta? Uno. Aquí no hay dos, aquí hay uno. Una esencia. Primera Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, incluso cuando el sentimiento subjetivo intenta generar culpa, que viene a acusarnos, la verdad objetiva de la deidad del sacrificio de Cristo prevalece como el fundamento sólido de nuestra identidad. La unidad de esencia garantiza que el conocimiento de Dios en nosotros es superior a cualquier fluctuación emocional, asegurando nuestra paz en la omnisciencia de su amor incondicional. En otras palabras, yo no soy, no estoy completo, no estoy perfecto, no soy santo, de acuerdo a cómo esté el día, si llueve o no llueve, o de acuerdo a cómo yo me levante o no me levante, o de acuerdo a las circunstancias o a las situaciones que se den en mi vida, en el camino, con mi familia, en el trabajo o a donde sea. No, lo que yo soy, mi esencia del uno en el uno con Dios, mi conciencia limpia, no se ve alterada por nada de eso. ¿Te das cuenta? Eso asegura mi paz. No hay fluctuación emocional. Eso no puede alterar quién yo soy. Esa es mi verdadera identidad. La libertad de la conciencia perfeccionada
En Gálatas capítulo 5, verso 1, Pablo le hablaba a aquella gente porque Pablo entendía lo que estamos hablando. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo le decía a ellos, manténganse firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud era la conciencia obligada a cumplir rituales de la ley para una purificación que nunca llegaba a ser plena en el plano físico. ¿Te das cuenta? Esa era la lucha de Pablo con esa gente. Para que ellos entendieran cómo mantenerse firmes en la libertad de Cristo y no estar sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo de una conciencia obligada a cumplir rituales para ser purificados y que nunca podía servirles para nada. Entonces, con la destrucción del templo, la convicción de conciencia nos afirma en una libertad que no depende de lo externo, sino del reconocimiento de nuestra libertad intrínseca como uno en el uno, como una esencia con Dios, como uno con la fuente. El escritor a los hebreos sigue diciendo en Hebreos 7:19, pues nada perfeccionó la ley. Imagínate, nada perfeccionó. Y está hablando en el primer siglo. Nada perfeccionó. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley falló en perfeccionar la conciencia. Y todavía la gente quieren justificarse por la ley, quieren perfeccionarse por la ley, por favor, por obras, por sacrificios, por mandamientos de hombres, por doctrinas de hombres, por los rudimentos de la ley, del no hagas, de hagas. ¿Ve? Pero el consumado introdujo una realidad donde el acercamiento a Dios es en realidad un despertar a su presencia interna. Esta mejor esperanza es la convicción de que no hay brecha que cerrar, pues nuestra esencia, nuestro espíritu es indivisible de la fuente, que es Dios, que nos dio origen, porque somos uno en el uno. Nada, absolutamente nada. No hay nada que pueda romper esa unidad en la esencia con Dios, en el espíritu. Y tú tienes que tener esa convicción, esa certeza, esa seguridad, que es lo que a ti te va a dar el reposo, para que puedas descansar. Y vamos a ir terminando con el testimonio de la plenitud presente. En primera carta del apóstol Pedro, en capítulo 3, verso 21, mire lo que dice Pedro, muy importante, oído, para irnos despidiendo. El bautismo que corresponde a esto, ahora, dice Pedro, nos salva, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Te voy a mostrar cuál es el verdadero bautismo del que está hablando Pedro. El bautismo real, el bautismo verdadero, es la inmersión o sumergir de la mente en la verdad del sacrificio terminado, del sacrificio de Cristo. La verdadera o el verdadero bautismo es cuando tú agarras tu mente, tu conciencia y lo sumerges en el pozo de la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Ese es el verdadero bautismo. Eso es lo único que como un hisopo agarra tu conciencia, agarra tu mente y te la lava y te la limpia para que tú seas feliz, para que tú vivas en paz, para que tú reposes. Yo creo que más de otra manera no se lo puedo explicar. Entonces, le voy a repetir eso para que le quede claro. El bautismo real es la inmersión o sumergir de la mente en la verdad del sacrificio terminado, del tetelestai, del consumado es. Eso es lo que produce una aspiración de conciencia que ya no busca perdón. Ya no anda buscando perdón. Ay, perdóname, Señor, perdóname. No, 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 no. Ahora más bien esa conciencia anda buscando expresar la vida de Dios hacia el mundo con gozo, con paz, con alegría, con amor incondicional. La convicción hoy es el impulso de manifestar la perfección que ya reside en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, operando desde la victoria y no hacia la victoria. ¿Te das cuenta? Desde la victoria y no hacia la victoria. Romanos 14:22. Pablo dice, ¿tienes tu fe? Tenga para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La bienaventuranza máxima es la ausencia de autocondenación. La gente, ellos mismos por tener una conciencia de pecado, se autocondenan. Dios no los está condenando, pero ellos viven bajo condenación porque ellos mismos se autocondenan. Su conciencia de pecado los autocondena. Entonces, la bienaventuranza máxima es la ausencia de autocondenación. ¿Y cómo se logra eso? Ese es el fruto de una conciencia que ha comprendido, que ha entendido que todo juicio fue ejecutado y fue anulado en la cruz. Que ya no hay pecado por el amor de Dios. Léase Hebreos 9:26, ahí lo dice bien claro. Todo eso ya no existe, esto fue anulado, quitado en el sacrificio. Por eso tienes que agarrar esa conciencia tuya, esa mente tuya y métela en el sacrificio, en la sangre, mójala con la sangre del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y vas a ver cómo tu conciencia se va a limpiar. ¿Y cómo hago eso, instructor? Por la palabra. Escuche este video 1000 veces hasta que lo entiendas. En la unidad de esencia, la fe es la visión clara de que somos partícipes de la gloria divina, de que somos partícipes de esa esencia divina, de que somos partícipes de los beneficios gloriosos, maravillosos, excelentísimos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aunque Él lo hizo en el primer siglo, nos alcanzan a cada uno de nosotros. Viviendo en un presente eterno de aceptación y amor absoluto. Bueno, aquí te voy a dejar. Te invito para el próximo video que va a estar muy bien y que te va a ayudar mucho. Y si no has visto el número 1, búscalo, porque eso te va a ayudar mucho. Y busque todos los videos. Hay más de 50 videos ya subidos ahí en el Facebook que te van a ayudar mucho. Entonces, yo te declaro en este día, en esta tarde, en esta noche, como Dios te ve. ¿Sabes cómo te ve Dios? Santo, justo, perfecto y completo.
como tus vecinos te vean, como tu familia te vea, ese es otro cuento. Y como tú te veas, ese es otro cuento. Pero Dios te ve como te lo acabo de decir. Y yo también te veo así. Entonces, te declaro sano también.